9 de la mañana, 24 minutos. Le damos paso a nuestra siguiente entrevista porque se están cumpliendo 6 años de la Ley de Reproducción Asistida y es en este marco que se va a realizar por primera vez en Uruguay la Semana de la Fertilidad entre el 17 y el 22 de junio para hablar, del acceso, de cuántos casos, de cuáles son las dificultades que todavía permanecen. Es que recibimos esta mañana a María Soldoria, psicóloga de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, y también a la doctora Virginia Chakirian, secretaria de esta organización. Bienvenidas a las dos. Buenos días. Buen día. Bueno, 6 años que cambiaron mucho la realidad de muchos uruguayos, ¿no? Que acceden al derecho a ser padres. Me gustaría que en grandes rasgos pudieran hacer un balance de cómo ha sido este trabajo y sobre todo cómo ha cambiado la vida de las personas. ¿Quién arranca? Yo arranco. En realidad sí, sin duda que ha cambiado muchísimo, porque para empezar la ley reconoce la esterilidad como una enfermedad. Por lo tanto, tienen derecho a cobertura en sus mutualistas para el estudio, el diagnóstico y los tratamientos que se llaman de baja complejidad, es decir, las laparoscopías que necesiten, toda la parte eventualmente de cirugías por patologías vinculadas a la reproducción, y después los tratamientos que son más sencillos. Y luego adjudica un financiamiento para los tratamientos que se llaman de alta complejidad, fecundación in vitro y otras alternativas que hay dentro de la fecundación in vitro para las parejas que tengan problemas de fertilidad, así como para las mujeres solas que tengan deseos de embarazo o las parejas de mujeres homosexuales. En tu caso, como doctora, ¿cuáles son las patologías principales que hacen, que dificultan la reproducción de las parejas o de las personas solas? Claro, ¿no? Nosotros dividimos, cuando hablamos de esterilidad como enfermedad, las causas como en 3 grupos. Está la causa femenina, que es un 30%, masculina un 30%, y mixta, es decir, que los dos están involucrados en otro 30%. Y después tenemos un 10%, que es lo que llamamos una esterilidad sin causa aparente, que aparentemente está todo normal, pero el embarazo igual no se consigue. No se da. Esas parejas igual, si no consiguen el embarazo, tratamos de ayudarlas y de darles un tratamiento, por supuesto. Y en cuanto a las dificultades, ¿qué habría que cambiar para mejorar el acceso? Hay un reclamo por ahí de aumentar la edad para las mujeres, ¿no? De pasarla de 40 a 42 años. Bueno, la ley lo que puso cuando se hizo es que el financiamiento es para las mujeres hasta 40 años, hasta que, hasta el momento que cumplen los 40 años. Por tanto, la normativa después, cuando se hizo para decir cuáles tratamientos se cubren y cómo, también, las mujeres que piden el tratamiento hasta que cumplen 40 años tienen derecho a hacerlo. De hecho, en un inicio se dio 2 años de ventana para las demás de 40 años, que no existía la ley y no habían podido tener derecho, y una vez que se cumplieron los 2 años, cambiaron un poquito, porque antes si cumplían 40 ya no podían seguir haciendo los tratamientos, y eso se modificó de manera que si lo solicitan antes de los 40, después pueden seguir haciendo los 3 intentos que subvenciona el Fondo Nacional de Recursos. La ley pone lo de los 40 años porque las mujeres después de los 40 años, por cantidad de óvulos, por calidad de óvulos, tenemos menos chance para poder tener un buen resultado. Entonces, la idea, me imagino yo, del legislador fue de que nos acordemos antes para que rinda mejor, digamos, y que haya más chances de que se lleven un hijo a su casa. Y desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se aborda el trabajo justamente con quienes se someten a este tipo de tratamientos? ¿Qué es lo que se hace con ellos para tratar de tener los mejores resultados? Porque el lado psicológico tiene y mucho que ver, obviamente, ¿no? Primero que todo, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, ha sido un esfuerzo de todo el equipo de trabajo que hace años caminamos en esto, ha sido un esfuerzo de nuestros pacientes y ha sido un esfuerzo del gobierno, el apoyo del Fondo Nacional de Recursos, del Ministerio de Salud Pública. Es importante, y esta campaña es un poco de lo que se trata, visibilizar la infertilidad, explicarle a la población, ¿sabías qué es la infertilidad? Y poder contarles a todos ustedes, a la audiencia, el impacto emocional que tiene la infertilidad. Un paciente, mujer u hombre,
esta es una ley, la ley de nuestro país es una ley muy buena, que sí tiene puntos a corregir y en eso está trabajando la comisión honoraria para mejorar, pero es una ley inclusiva. Es una ley que incluye a las parejas que tienen dificultades reproductivas. La primera dificultad que tiene una paciente que tiene su función de engendrar dañada, que se aleja de lo que fue antaño la concepción, cuando naturalmente una pareja en la intimidad, con las relaciones sexuales, hacía sus bebés. Esa situación ya de por sí genera para la pareja culpa, genera ansiedad, genera estados depresivos, genera angustia, que algunos pacientes lo manifiestan de manera periódica y otras lo tienen de forma crónica durante todo el tratamiento. Hay dos cosas que sí me parece que es importante que destaquemos, que tiene que ver con que este sufrimiento los pacientes lo viven en silencio porque la sociedad todavía no ha entendido bien de qué se trata. Las personas somos muy críticas, en general entramos en una dicotomía de lo que está bien o mal y no nos ponemos en el lugar y no empatizamos con el dolor de la infertilidad. Si sumamos a esta situación que cada vez más las parejas, porque hay otra realidad que es una realidad cultural que tiene que ver con que los hijos están deseando menos, eso es una realidad. La otra realidad, el otro dato importante es que la gente se acerca a la parentalidad en edades más tardías y el otro dato importante es que las dificultades reproductivas están instaladas. Si nosotros no ayudamos a quienes desean y no pueden tener hijos, creo que como sociedad estamos cometiendo, estamos actuando en omisión. La otra situación es que estas parejas muchas veces van a necesitar de gametas donadas. En este aspecto, el Fondo Nacional de Recursos brinda una intervención también desde el punto de vista emocional para colaborar, brindar asesoramiento en relación a cómo es el duelo genético que tiene que hacer esa pareja. Creemos que hay mucha desinformación también en relación a quién son los que donan en Uruguay. La mayoría de las personas tienen creencias y mitos que en general son devaluatorias en torno al grupo de donantes de nuestro país, que es un grupo excelente y que tiene un motivo que es la solidaridad. Nos cuesta creer que todavía hay gente que quiere ayudar y quiere ser empática y solidaria. Sí, siempre hay como un pensamiento denigrante sobre... un estigma, sí, diría, un estigma, ¿no? sería la palabra. Y lo otro que me parece muy importante es que esta ley incluye a las mujeres a la monoparentalidad. Y acá yo le pido a la sociedad, y también creo que forma parte de esta campaña de visibilizar e informar, que no son mujeres solas. La monoparentalidad femenina, que es lo que contempla la ley, no es una mujer que va sola a la maternidad. Esas mujeres van en red. Son mujeres que muchas también hacen un duelo porque no pudieron encontrar su pareja para concebir y les duele mucho no poder pertenecer a la familia nuclear. Yo creo que en todos estos grupos tenemos que ser muy cuidadosos y realmente la información nos puede ayudar, también como en el caso de la homoparentalidad, a entender que no importa si, a mí me gusta mucho que empecemos a acuñar el término parentalidad. Realmente hay cambios sociales y culturales, ya la función padre y madre pertenece a un grupo de la población, pero lo que importa es quién cría. Lo que importa no es si es homo, si es hetero, si... no importa el género, lo que importa es que sean adultos con capacidad de criar, de querer, de cuidar, que deseen un hijo, porque de esa manera nosotros nos estamos colaborando en que
sean niños sanos y que estén protegidos. Y la sociedad no tiene que de alguna manera silenciar toda esta problemática o estos cambios culturales, sino que también tenemos que hacer redes de apoyo para acompañar en este dolor traumático, el sacrificio que hacen estos hombres y estas mujeres. Hay una autora argentina que lo describe muy bien, la pasión y el sacrificio, la herida, la cicatriz psíquica. Entonces yo invito a todos que, así como los ginecólogos, también podamos hacer una ecografía de todo lo que implica la infertilidad para entender el dolor de nuestros pacientes. Virginia, ¿qué hay que mejorar de la ley? ¿Por dónde se debe avanzar? Bueno, partiendo de la base de que ustedes coinciden en que la ley es buena. Muy buena. Y contempla muchas cosas que de un inicio está muy bueno que hayan sido contempladas, y la forma que se ha ido poniendo en marcha da gusto para trabajar. De todas maneras, hay algunas cosas que han ido quedando y que hay que ir incorporando. Una de esas cosas es lo que nosotros llamamos la oncofertilidad. Cuando hay pacientes que tienen cáncer o algún tipo de enfermedades que requieren tratamientos que los pueden dejar sin gametas, sin óvulos o sin espermatozoides, sí, es muy importante poder guardar óvulos o espermatozoides previo a iniciar el tratamiento. Los tratamientos. Para que después, una vez que se curan, porque por suerte, gracias a todos los tratamientos y a todo el trabajo de los equipos médicos, los pacientes se curan, puedan formar su familia también. Eso es un ítem que está contemplado en la ley, que habla de preservación de la fertilidad, pero no habla de cómo se va a financiar. Entonces quedó como colgado. O sea, hoy en día alguien en esa situación no puede... Lo puede hacer, pero se lo tiene que pagar por sus propios medios. Es costoso. Y claro, es muy costoso. Entonces, eso es uno de los puntos que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que buscar los mecanismos para crear la normativa, para incorporarlo, porque, digamos, el Fondo Nacional de Recursos tiene una norma en base a la cual tiene que actuar. Si no tiene una norma que lo habilite, claro, no lo puede hacer. Pero porque... digo, sería un anexo a la ley vigente. Exacto, sería claro, en realidad está en la ley. Es solo hacer la norma, que por suerte es más sencillo que cambiar una ley. Y después, digamos, hay otras cosas como las enfermedades que pueden ser transmitidas desde el punto de vista genético. Cuando los padres son portadores, saben que son portadores y tienen riesgo de tener un niño enfermo, a veces hasta enfermedades que no son compatibles con la vida, sí, uno puede hacer el estudio de esos embrioncitos antes de colocarlos dentro del útero, de manera de evitar que tengan un niño con una enfermedad. Eso tampoco está incluido. El financiamiento sí que está descrito en la ley también, sí que está contemplado, pero no en la normativa cómo se financia ese tipo de tratamientos. Y nosotros creemos que son muy poquitas las parejas en realidad que lo necesitan, pero esas parejas quedan como colgadas. Entonces es importante poder agregarlo. Que sean pocas tampoco, o sea, significa que no va a ser un gran costo. Un gran costo, exacto. No, bueno, pero desde el punto de vista incluso hasta el punto de vista del costo del Estado, y a veces resulta difícil hablar desde este lugar. Por un lado, asumís un costo previo o inicial, pero eventualmente estás ahorrando costos posteriores que el Estado asume antes o después. Claro, después asume. Sí. ¿Qué pasa con el acceso? ¿Es engorroso acceder a los tratamientos? Porque estamos en una situación de ansiedad, que hubo una búsqueda de probablemente 2 años, ¿no? Sí, en realidad las pacientes que tienen menos de 35 años y no tienen nada por lo que sospechar que tienen dificultades, después de 1 año ya deben consultar. Las que tienen más de 35 deberían consultar después de 6 meses, porque cuanto más pasa el tiempo, menos chances tienen. Y eso también está escrito y contemplado, o sea que si vienen a consultar, nadie les va a decir volvé para tu casa y venite en 1 año y medio. Ahí tienen que consultar en la policlínica de su mutualista o de su hospital, del lugar donde tengan asistencia, y existen en todos los lugares, o deben existir, especialistas en reproducción, equipos que trabajan en eso, que son los que
pueden hacerles un estudio, un diagnóstico y decirles cuál es el tratamiento que necesitan. Y ahí asesorarlos sobre los distintos caminos. Cuando necesitan una fecundación in vitro, que es lo que es a través del Fondo Nacional de Recursos, se arma una carpeta, se ponen todos los estudios de valoración que normalmente hay que hacer para hacer un tipo de tratamientos como este, se explica la razón por la cual se quiere hacer, los pacientes tienen derecho a elegir entre los centros que el fondo ha habilitado los para prestadores que le van a hacer el tratamiento. Claro, no es que porque me atiendo en tal mutualista tengo que ir a tal lado, pueden elegir cualquiera de los 3 centros que el fondo habilitó y se presenta en el Fondo Nacional de Recursos la carpeta. En realidad, en 4 o 5 semanas, la primera etapa, que es la autorización inicial, en general queda pronta. Y después tienen que ir solicitando uno a uno los intentos, que llevará un par de semanas más o 3 semanas más, en que les avisan a los pacientes qué copago les corresponde. Porque digamos, a diferencia del resto de los tratamientos que subvenciona el Fondo Nacional de Recursos, que es todo siempre gratis, digamos, si yo me tengo que hacer diálisis o un cateterismo, es a través del Fondo Nacional de Recursos y no tiene costo para ningún paciente de ninguna institución. En cambio, la fecundación in vitro, de alguna manera, yo creo que para llegar a más gente con el mismo dinero, se puso unas franjas, entonces los pacientes tienen que hacer copagos y esos copagos dependen de los ingresos de cada pareja. Los pacientes que ganan muy poquito pagan muy poquito y los que ganan mucho pagan más. Una consulta, en el caso de la utilización de donantes, ¿qué es lo recomendable realizar en el futuro? ¿Decirlo, no decirlo? ¿En qué momento? Preciosa pregunta para mí de mucho interés. Si me permiten algo con respecto a la ley, que sé que es, y enseguida respondo esa respuesta, también nos interesa desde salud mental el punto que tiene que ver con la subrogación, que está contemplado que para pacientes que no pueden, que necesitan subrogar un útero, y se planteó esa ley. Ese aspecto de la ley creo que es importante revisar, que sea para familiares de segundo grado, es decir, que la mujer que por alguna enfermedad no pueda gestar, sí pueda recibir la gestación, por ejemplo, de una hermana y, o de su cuñada. Creo que ahí hay un agujero legal importante, quedan por fuera de repente las hijas únicas y los vínculos filiatorios para este tipo de maternidad. Desde el punto de vista de la salud mental entendemos que no es lo más indicado. Con respecto a tu pregunta, nosotros hablamos que el derecho a conocer los orígenes es un derecho universal. Brindamos asesoramiento sobre la construcción de ese relato. La parentalidad es una función. La parentalidad no lo da la genética. Las madres pueden dar en adopción a sus hijos porque evidentemente la genética, el apego, no se construye por que sean los propios genes, sino las mamás no podrían darse vuelta y dar sus hijos en adopción para darlos al cuidado de instituciones o mujeres. Entonces hablamos de que sí, de que se puede hacer un relato desde muy pequeños. Por ejemplo, a nosotros nos ayudaron, nos ayudó un médico, nos prestaron las semillas y siempre le pregunto a los pacientes qué lugar tiene para ellos el donante o la donante. En ningún caso el donante es un padre biológico o una madre biológica. El donante va a donar porque además de recibir un chequeo de su fertilidad, también él recibe la gratificación de colaborar en lo que tiene que ver con la función, pero es una persona que está ayudando. Entonces, sí, decir con cuidado, con asesoramiento, contar esta historia. Las investigaciones internacionales y a nivel nacional dan que pocas veces estos chicos quieren conocer al donante, y si lo quieren conocer no es como las películas que van a golpear y quieren establecer un vínculo, simplemente es para dar las gracias, porque ayudaron a tener su familia a la que tanto quieren. ¿Cuánto pesa la situación psicológica en este proceso de ansiedad
en ese proceso de espera de que funcione alguno de los tratamientos cuando ya venimos de una ansiedad anterior de buscar y no encontrar? Porque muchas veces yo soy protagonista de engendrar con ayuda, de vivir esa búsqueda y todo el mundo te dice, bueno, no te preocupes, porque yo conozco a Funalita que no podía tener hijos, se olvidó y quedó. A mí no me pasa, yo siempre digo, a mí no me pasó, no cuando me pasa, cuando no era pasó. joven nos mandaban a París a nosotros. Y tenías que poder. Tomate unas porque buenas tenías que vacaciones, ¿no? Y si no, nos mandaban para afuera o no sé. Pero la fantasía de que el engendramiento se puede controlar, ¿no? Es el ideal de la fertilidad, ¿no? Es altísimo el impacto. La espera es muy, muy difícil. Los tratamientos, el cuerpo en exposición, la beta espera, los resultados. Cuando los resultados son negativos, porque también tenemos que acompañar a aquellas parejas que no logran el embarazo. Cuando hay pérdidas, cuando hay embarazos múltiples. Entonces, realmente el apoyo para aquellos que lo deseen puede aliviar mucho esta angustia en todo este proceso. Pero hay una cosa que es importante y que las pacientes no tienen que culpabilizar por querer embarazarse. Porque el quererse embarazar ni te sube ni te baja la probabilidad de embarazo, claro, ni la tasa de embarazo, ni lo psicológico te afecta en las probabilidades de embarazarte. Sí que el no embarazarse, la frustración y el dolor nos genera otros problemas desde el punto de vista afectivo, psicológico y emocional, que es en lo que tratamos todos de acompañar y los psicólogos son el soporte más importante. Pero eso que los pacientes a veces sienten culpabilidad de que porque me quiero embarazar no me funciona, por suerte no es así. Pero lo que se brinda, esa asistencia psicológica, ¿es suficiente? ¿Está al acceso de quienes participan de estos procesos? Bueno, ese es un tema. Nosotros, como la Comisión de Psicología, la Sociedad de Reproducción tiene una comisión. Hay muy pocas mutualistas que tienen, compartimos con otra colega, con otra psicóloga, que tienen una policlínica específica en fertilidad. El Fondo Nacional de Recursos brinda un apoyo para lo que es técnicas de alta complejidad y nosotros pedimos también como que sea un aspecto considerado, que todos los pacientes que realizan baja o alta complejidad puedan tener acceso a salud mental para este proceso tan duro y tan deseado. Vamos a agradecerles mucho a María Sol Doria y a Virginia Chaquirian. Hemos de alguna manera dado el puntapié inicial de la Semana de la Fertilidad, que en realidad va a ser entre el 17 al 22 de junio. La intención es justamente informar, es que se saquen todas las dudas, que tengan obviamente la posibilidad todos los uruguayos y todas las uruguayas de informarse e interiorizarse sobre el trabajo que también desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana se realiza. A nuestras invitadas el agradecimiento, muchas gracias por estos minutos, han sido más que elocuentes y bueno, mucho éxito en esta primera edición de la Semana de la Fertilidad. Muchas gracias. Cerramos por aquí la nota junto a María Sol y Virginia.